se quedaron sin herramientas. Fernando Álvarez de Celis es director de Fundación Tejido Urbano. Si no me dicen mal, él es sociólogo urbano, así que vamos a conversar con él en estos momentos para tratar de entender un poco más lo que está pasando y esta referencia, decíamos, que es fuerte por una cuestión de cantidad de habitantes de Capital Federal, se ve reflejado también en nosotros. Los saludo, Fernando, gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto. Bueno, esta realidad que estamos viviendo, que ya es palpable, pero bueno, cada uno con su circuito hasta que termina el contrato anterior y tiene que sentarse a discutir de nuevo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Bueno, por un lado, hay que darle certidumbre a la gente diciendo que la ley que fue aprobada, la ley de alquileres, todavía tiene vigencia a los que hicieron el contrato. O sea, el que hizo un contrato con la ley anterior, hasta que se termine el contrato, sigue las mismas cláusulas del contrato que se hizo. Es decir, una indexación una vez al año, el plazo 3 años, o sea, lo que marcaba la ley. Después se modificó la ley a fin del año pasado, donde se daba una indexación cada 6 meses. Eso también sigue vigente hasta que se termine el contrato y era por 3 años. Después, con el DNU, esto cambia todo y los nuevos contratos a partir del DNU, sí o sí, tiene que ser una transacción entre las partes. Quiere decir, ni el tiempo, ni el monto, ni la durabilidad del contrato, ni la indexación, ni la moneda está atada por ley. Quiere decir que entre propietarios e inquilinos se ponen de acuerdo. Hoy lo que estamos viendo es que el 70% acuerda por 2 años, pero está pasando un fenómeno nuevo que no pasaba antes, que es hay muchos contratos que están haciendo por un solo año y obviamente los inquilinos eso les genera mucha preocupación porque cada renovación de contrato tienen que o mudarse o pagar todo lo que corresponde para un nuevo contrato, con lo cual ahí tenés una cuestión nueva que obviamente dificulta. Después tenés el tema de los alquileres en dólares, y igual no se están viendo muchos alquileres en dólares, debemos decir que los propietarios inquilinos están haciéndolos en pesos, lo que sí, y esto va a ser un gran problema futuro, está toda la inflación, con lo cual con una inflación que tuvimos en los últimos meses del 20 y 20%, hace que cuando tengan que renovar dentro de 3 meses, pues se están haciendo las renovaciones cada 3 meses, el monto de alquiler va a ser muy caro. Y recordemos también que los alquileres en el último año aumentaron un 260% en promedio en Argentina, mientras que la inflación fue del 211%, o sea que el aumento de los alquileres está por encima de la inflación. Claro, y esto lo que genera también, hablando de la incertidumbre, Fernando, es que uno no puede sentarse y hacer sus propios números, porque es muy difícil cuando existe esto de que, cada 3 meses va a estar atado a la inflación, ni discutirlo. Pongámosle en el mejor de los casos que la inflación sigue en un 20% aproximadamente, un 60% más cada 3 meses, y hay que ver si en referencia, y que no está pasando, en los salarios pasa lo mismo, porque si no la carga es realmente alta. Hoy, ¿de qué estamos hablando cuando se alquila? La referencia de ustedes seguro va a ser más alta, pero la carga en porcentaje, para que la gente tenga una idea de los números que paga acá en Villa María y en la región, ¿está por arriba del 100? ¿De 100.000 pesos por mes? No, del 100%, perdón. Mirá, hoy una persona que alquila, una familia que alquila, se supone que antes siempre se calculaba el 35%, 40% era para el alquiler de un salario. Hoy ya se sabe que es más del 50% y en algunos casos está llegando al 65% del ingreso de una familia está en alquileres. Esto también lo que está generando es que las familias empiezan a buscar zonas más baratas, mudándose a zonas menos prósperas, con menos calidad urbanística, pero o achicándose, se pasa al 3 ambientes al 2 ambientes. Lo que también está pasando es que mucha gente que sabía vivir sola, ahí tenemos un dato de la Cámara Inmobiliaria que muestra que el 70% de los contratos que se hicieron el año pasado de jóvenes menores de 35 años que vivían solos se fueron para atrás. ¿Qué quiere decir? Volvieron a vivir con sus padres o buscan otra alternativa al alquiler porque no pueden pagarlo. Vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires un alquiler promedio está arriba de 250.000 pesos y quizás un salario de un joven está rondando esa cifra, con lo cual el otro día un chico me decía, me tuve que ir del alquiler porque lo que cobro es casi lo mismo que pagaba de alquiler. Y ahí tenés esto que bien decías vos, una diferencia muy grande entre el salario, lo que aumenta el salario y lo que se va apreciando los alquileres. El costo social también se carga y mucho, porque está el costo económico, pero está lo afectivo de tu barrio, de los vecinos, de tus hijos y el movimiento del colegio cercano, digamos. Esto
a las claras marca hay mucho. Me decían que inclusive algunos que cambian de departamento por departamentos más chicos, no le entran todos los muebles y terminan alquilando entre varios una baulera, un espacio, un garage para guardar lo que no le entra. En el mejor de los casos, y después están aquellos que viven solos y que están atados a un salario y como vos me decís, si tenés que pagar por arriba del 60% tan solo el alquiler y a eso después le tenés que cargar los gastos y tenés que vivir y comer y vestirte, claramente muchos de esos tienen que volver a la casita de los viejos, como dice el tango. Bueno, y ahí tenés un drama muy grande de los jóvenes, jóvenes que decidieron emanciparse, jóvenes de 35, 40 años. El otro día fui a una radio y uno de los productores me decía, yo tengo 46 años y volví a la casa de los viejos, digamos. Para él era todo una carga afectiva muy fuerte. O sea, esto de no poder tener tu casa propia, ni siquiera poder alquilarla, está generando obviamente una problemática social muy fuerte. Y esto que vos también señalabas muy bien, de los chicos que van a una escuela, a un barrio y de repente se cambian de barrio y tienen que cambiar de escuela, tienen que cambiar de amigos, tienen que cambiar de núcleo social, y esto va generando también obviamente malestar social y familias que no pueden desarrollarse, digamos, esto de... Y acá tenés un tema que está asociado, es que en la Argentina hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, o sea, la gente no puede acceder a la vivienda propia, y ahí tenés el principal drama que genera esto, el sueño de la casa propia, que era un sueño bien argentino, donde en la década del 80 se llegó a casi el 80% de argentinos tenían una vivienda. Hoy el 65% de los argentinos logran tener una vivienda y el 35% alquila. Entonces vos tenés también ahí un porcentaje de inquilinos mucho más fuerte que anteriormente. Es increíble lo que está ocurriendo. Ahora, si uno trata de buscar algo positivo, desde algunos economistas y el propio gobierno consideraba, bueno, ahora con esta liberación, lo que va a permitir, liberación entre comillas, la posibilidad de que se pierda el poder del inquilino a la hora de negociar y se le sacan las herramientas, va a haber muchas más casas y departamentos en alquiler y por lo tanto esto va a generar que el mercado en algún momento se marque por sí solo porque va a haber demanda, pero también va a haber muchas casas que antes no ocurría. ¿Esto se está viendo? ¿Es palpable? ¿Hay mayor cantidad de casas? Es muy pronto para dar algunas cifras, pero te doy dos datos. Los últimos dos datos sobre el aumento de los alquileres da por debajo de la inflación. El primer mes un 12%, el segundo mes un 8%, con lo cual... Y algún funcionario del gobierno lo ha mostrado, digamos, a veces se magnifican los números cuando dan a favor, pero la realidad es que en los últimos 2 meses los alquileres estarían por debajo de la inflación. Eso por un lado es una buena noticia. Por otro lado, lo que volvió a aparecer es la cantidad de viviendas en las inmobiliarias. La cantidad de viviendas, cuando uno lo analiza en números globales, sobre todo tomando datos estadísticos, ve que no se bajó la cantidad de oferta en los últimos 3 años. Lo que sí pasó es que muchas viviendas que estaban en inmobiliarias pasaron al dueño directo, donde el dueño, a ver que su rentabilidad bajaba y que no había certidumbre con la ley de alquileres, decidía alquilársela, a veces informalmente, a gente conocida. Entonces, lo que primaba era la confianza y no la rentabilidad. Esto ahora, con esta certidumbre que da la ley a través del DNU, vuelve de vuelta a las inmobiliarias a tener más oferta de viviendas. Claro. Ahora, la última. Escuchaba a un periodista español decir, los argentinos en esta primera parte están copiando lo peor de nosotros. Copiar el sistema, no solamente de ellos, los españoles, el sistema europeo, primer mundo en muchos aspectos, pero lo que ellos dicen, hablan de estos porcentajes. Si algún español vive solo, se le va el 60% y más en el alquiler. Un alquiler para ellos está por arriba de los 1.000 euros. Así que, por lo tanto, en muchos casos tienen buenos sueldos, pero se le va mucho el alquiler y necesitan compartir y demás. Dice, en la primera parte están copiando, a ver, lo peor de nosotros parecería que lo estamos copiando. ¿Cómo lo interpretás? Sí, ahí el único punto diferente es que el argentino todavía no vive, aunque sea joven, en comunidad. ¿Qué quiere decir? Esto que se ve muy común en Europa y en algunas ciudades universitarias, quizás se ve un poquito, pero no es un número muy alto, de gente que se agrupa para vivir en un solo departamento. Esto en la Argentina casi no pasa y te diría que a nivel mundial somos uno de los países que más gente sola vive, tanto adultos mayores como jóvenes. Esto de emanciparse y poner, aunque sea mucho dinero, pero vivir solo, es todavía un bien que culturalmente se aprecia en Argentina, aunque en otros países ya se descartó. En Argentina todavía se prefiere vivir solo o volver con la familia, no agruparse en comunidad. No vivir con un amigo, con un conocido. Eso todavía no está tan en boga como en otros lugares del mundo. Tenemos que sociabilizar más, me parece. No nos va a quedar otra, tratándole de poner un tinte. No va a quedar otra, no. La economía nos va a hacer unirnos un poco más. Por favor. Fernando, muchas gracias por habernos atendido. A vos, es un placer enorme.